Mi nombre es Susana O'Shanahan, trabajo en el Departamento Técnico y como responsable de calidad en IRRITEC Iberia y vengo a hablaros a darnos una pequeña charla sobre riego eficiente y sostenible en la viña. Primero os quiero contar un poco quién es el grupo IRRITEC, dónde estamos ubicados, qué productos vendemos y después hablaremos por un lado del riego por goteo y por otro lado de la digitalización del regadío como las dos herramientas clave en un riego de precisión para conseguir un ahorro de agua. Bueno, nuestra empresa se basa en el valor del respeto al medio ambiente y al trabajo y por ello nos gusta decir que la misión de IRRITEC es hacer la vida más fácil a aquellas personas que se dedican al cuidado de las plantas, ya sea por trabajo o por pasión, asegurándonos que cada gota se usa de la mejor manera posible, minimizando el desperdicio de los recursos. El grupo IRRITEC se encuentra entre los líderes mundiales en el sector del riego de precisión y comprende las actividades del diseño, la producción y la venta de materiales y soluciones de calidad para el riego. La marca nace hace 49 años en Italia. A día de hoy exportamos a más de 100 países del mundo. Posee un total de unos 900, trabajan un total de unos 900 empleados alrededor de todo el mundo. Y tenemos 16 sedes entre sedes productivas, sedes comerciales y centros logísticos. En concreto, el principal centro de producción del grupo se abrió en Italia y el segundo centro de producción del grupo se abrió en concreto aquí en España, en Sevilla. En nuestra casa central de aquí de España, en Sevilla, lo que hacemos es fabricar tanto tubería como cinta de goteo y en la casa matriz es donde se fabrica el resto de productos, toda la parte de inyección de plástico y también se fabrican las tuberías y cinta de goteo. Después se abrieron también centros de producción en México, que fue el tercer centro, y luego se abrió en Estados Unidos y en Brasil. ¿Y por qué decimos que IRRITEC es líder en el sector del riego? Bueno, pues porque hemos apostado por dar una solución completa para el riego. No solo suministramos productos, sino que somos además fabricantes del 80-85% de los productos que están en nuestra tarifa. En concreto, nuestro portfolio de productos pues, tiene de tuberías y cintas de goteo, que es donde realmente IRRITEC es el líder en Europa. Fabricamos también accesorios para baja y alta presión. Tenemos también tuberías de conducción, ya sean mangueras planas de estilo Light Flat o bien tuberías de polietileno. Aquí en concreto en España no fabricamos tuberías de polietileno, pero en nuestra casa matriz sí se fabrica tanto para alta como para baja densidad. Somos fabricantes también de sistemas de filtrado, ya sean filtros plásticos, filtros metálicos, de mallas o de anillas, manuales o automáticos, filtros de arena. Es decir, tenemos la gama completa de filtros. Tenemos también sistemas de aspersión, equipos para automatización, ya sea programadores, válvulas o equipos de medición y control. También tenemos una gama para riego residencial y somos distribuidores de Hunter y Reinbird para la península ibérica, aunque tenemos también algunos productos que son nuestros propios. Y luego, por último, lo que hemos incorporado el último producto que hemos incorporado a nuestro portfolio de productos pues son una serie de estaciones meteorológicas y de sensores para conseguir la digitalización del riego. Bueno, en nuestro compromiso por conseguir un riego eficiente, hemos sido este año pioneros en España en certificar la calidad de nuestros productos bajo la norma internacional ISO 9261, que es una norma que regula la fabricación de los goteros y de las tuberías de goteo. Para nosotros, contar con los requisitos cumplir con los requisitos de esta norma es la mejor herramienta que tenemos para poder mostrar a nuestros clientes la conformidad de los productos que nos están comprando. Y en nuestro caso, pues no somos nosotros quienes declaramos la conformidad, sino que es un tercero, en este caso AENOR, quien lo está diciendo. Y somos los únicos fabricantes de tubería de goteo en España que cumplen con esta norma internacional. ¿Y por qué es importante la eficiencia en el uso del agua en la agricultura y en el regadío? Bueno, pues como todos sabéis,
la agricultura es el sector que consume la mayor cantidad de agua dulce del mundo, alrededor de un 80%, y este hecho, junto con que nos encontramos con el reto de tener que producir alimentos a la misma velocidad que la población mundial crece, de hecho la FAO estima que en el 2050 habrá 10.000 millones de habitantes y que habrá que alimentarlos con un 20% menos de superficie cultivable, hace que se esté desarrollando una nueva conciencia ambiental donde el uso de las nuevas técnicas del riego de precisión pues son las herramientas clave para lograr ahorrar en agua, energía y fertilizantes. En concreto, cuando hablo de riego de precisión, pues me refiero, por un lado, al riego por goteo, que vamos a explicar un poco más del riego por goteo en viticultura, y luego, por otro lado, de lo que es la digitalización del regadío, que también vamos a abordar durante esta charla. Bueno, como todos sabéis, hasta hace unos días, hasta hace unos añitos, aquí en Europa, pues el riego de la viña era una práctica que solo servía para maximizar el rendimiento en detrimento de la calidad de la uva. Este pensamiento contradictorio entre la calidad del fruto y el riego pues era fundamentalmente debido a que se empleaban sistemas de riego tradicionales en los que no podíamos tener un control preciso sobre el estado hídrico de la planta. A día de hoy, este pensamiento ya ha sido refutado gracias a las nuevas técnicas de riego de precisión y en concreto al riego por goteo. ¿Y qué ventajas tiene el riego por goteo para una viticultura eficiente? Bueno, con el riego por goteo, con el agua lo echamos en una zona próxima a la planta, consiguiéndose una alta eficiencia de aplicación. Cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema de aspersión, la eficiencia de aplicación suele estar más o menos en torno al 70-80%, mientras cuando hablamos en un riego por goteo, la eficiencia puede estar entre un 90 y un 98%. Normalmente un 90% es cuando un riego por goteo es superficial y cuando es un riego por goteo enterrado, pues la eficiencia puede llegar incluso hasta un 98%. ¿Qué conseguimos con esto? Pues un ahorro en agua y un ahorro en fertilizantes, si lo aplicamos a través del fertirriego. Con el riego por goteo también podemos conseguir una mayor uniformidad del riego y de los fertilizantes que estamos aplicando, y eso se traduce en mayores producciones y en que estas producciones sean más homogéneas. Al reducirse las pérdidas por escorrentía superficial, pues también conseguimos una menor erosión de los suelos. Podemos aprovechar además la instalación del riego por goteo como fertirriego, o sea, para fertirrigar, y cuando utilizamos el fertirriego, pues la planta, al ir los nutrientes disueltos en el agua, pues puede asimilarlo de una forma más eficaz, lo que se traduce en mayores producciones. Al ser la superficie también mojada mínima, pues tenemos un mayor control de las malas hierbas. Con el riego por goteo podemos favorecer la mecanización del cultivo y si lo enterramos todavía aún más. Es un sistema de riego que no está condicionado por las variables climáticas como sí le puede ocurrir a la aspersión, que el viento pues, influye enormemente en la uniformidad. Podemos lograr un ahorro de energía, puesto que es un riego de baja presión y los costes del bombeo y de la energía pues, se reducen. Tenemos la posibilidad de riego enterrado, podemos poner una tubería de goteo que sea apta para el riego enterrado. No todas las tuberías valen para riego enterrado y además a la hora de hacer una instalación de riego enterrado hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta que tenemos que instalar. En el caso de riego enterrado, pues aumentaríamos la eficiencia, como hemos dicho antes. Y por último, podemos conseguir un adelanto de la entrada en producción de en torno a un año. En cuanto a las necesidades hídricas del cultivo de la viña, pues bueno, son de en torno a los 300-350 milímetros de agua durante todo el ciclo del cultivo, pero si queremos conseguir unos vinos que sean de calidad, es importante lograr un equilibrio entre la cantidad de agua a aplicar y el momento en que ésta se aplica. De esta forma, lo que intentamos conseguir es controlar el estrés hídrico que esté siempre dentro de unos niveles óptimos, pero sin llegar a eliminarlo por completo. Durante la fase
Primera, que va desde la brotación hasta el cuajado, pues en el caso de un estrés hídrico, lo que podemos provocar es que se dé una brotación irregular y que se disminuya el número de frutos que luego tendremos. Durante esta fase se requiere utilizar un 13% de las necesidades hídricas totales del cultivo, de esos 300 milímetros. Después, durante la segunda fase, que va desde el cuajado al embero, si hay un estrés hídrico severo, se puede retrasar la maduración y se puede reducir el área foliar. De esta forma, al final, lo que pasa es que hay una disminución del desarrollo de la valla. Y durante esta fase, pues, necesitamos aplicar el 42% de las necesidades hídricas totales del cultivo. Después, tras el embero, pues un exceso de agua hará que aumente el tamaño del fruto, pero disminuirá el contenido de los azúcares y aumentará la acidez. Durante esta fase, que va desde después del embero, la vendimia, hasta la caída de las hojas, pues tendremos que aplicar al cultivo el 42% aproximadamente de nuestras necesidades hídricas totales. Y ya por último, durante la fase de reposo invernal, pues solo tendremos que aplicar un 3% de las necesidades hídricas. ¿Y qué productos tiene Irrités para el riego por goteo en la viña? Bueno, pues el producto ideal para un riego por goteo en viña es una tubería con goteros integrados de tipo autocompensante. ¿Y qué es un gotero autocompensante? Bueno, pues son goteros que lo que hacen es mantener el caudal constante siempre y cuando trabajemos dentro de un rango de presiones que lo determina el propio gotero en sí. En el caso de nuestro gotero, este rango de presiones es de 0,5 a 4 bares. Es decir, si trabajamos entre 0,5 y 4 bares, nos aseguramos un caudal constante. Además, este tipo de goteros se hace totalmente imprescindible en el caso de tener terrenos con unas fuertes pendientes o en el caso de que las longitudes de línea de nuestros ramales sean demasiado largas. Y si se dan estos casos, si usamos este gotero, pues nos estamos asegurando que el caudal que da el primer gotero del ramal y el caudal que da el último gotero del ramal, pues sea el mismo. En concreto, en Irrités tenemos dos tipos de tuberías autocompensantes. Una es la Multivar F y otra es la Multivar C. La Multivar F es un gotero autocompensante de tipo plano. ¿Y en qué se diferencia de otros tipos de goteros autocompensantes que hay en el mercado? Bueno, que como veis en la imagen, la membrana que está en su interior, que es la que realiza la autocompensación, es una membrana grande. Hay otro fabricante que tiene una membrana chica que solo actúa sobre la cámara del gotero. Mientras que esta actúa en todo el laberinto del interior del gotero. ¿Qué conseguimos con esto? Mejorar la autocompensación del gotero y, por otro lado, favorece el efecto autolimpiante que tiene el propio gotero. Los movimientos de la membrana favorecen que la suciedad, en el caso de que entre en el laberinto, llegue a salir. Como todos sabéis, lo que más preocupa a los agricultores que usan riego por goteo es la obstrucción. Entonces, con este tipo de gotero se favorece la autolimpieza. Dentro del Multivar F tenemos tres versiones. Una que es el Multivar F normal, que es un gotero autocompensante y ya está. Luego tenemos la versión antisucción, que es un gotero que es autocompensante, pero además evita el efecto succión que se produce al finalizar el riego, que puede hacer que entren impurezas desde el exterior al interior del gotero por la parte del orificio, y que mucha gente utiliza este tipo de gotero para riego enterrado, aunque realmente no es un riego antirraíces ideal para un riego enterrado. Se usa, pero siempre acompañándola de otro tipo de tratamiento. Y por último tenemos la versión Multivar F antidrenante, que lo que hace esta versión es que una vez que finaliza el riego, la membrana sube, cierra el orificio del gotero y la tubería se mantiene en carga hasta que no se reinicie de nuevo el riego. ¿Qué conseguimos con esto? Que una vez que se reinicia el riego, todos los goteros abran a la misma vez. Por eso este tipo de goteros se usa mucho para aquellos cultivos que requieren de riego cíclico. Y luego tenemos el gotero Multivar C, que la diferencia con el interior, que en vez de ser un gotero autocompensante de tipo plano, es un gotero de tipo cilíndrico, ¿vale?
Y de este pues tenemos a su vez dos versiones, la normal y la que es antidrenante. De este no tenemos la versión antisucción. Luego, por otro lado, aunque no está puesto aquí, tenemos un tercer tipo de tubería que se llama rootward, que realmente es un gotero de multibar C, un gotero cilíndrico autocompensante, pero que lleva un tratamiento con etalfluoralina y que es el gotero que realmente es el necesario para un riego enterrado. Es el gotero que realmente es un gotero antirraíces. Pues vamos muy mal. Bueno, la otra hemos hablado del riego por goteo como una de las patas del riego de precisión y ahora vamos a hablar de la digitalización como otra de las patas del riego de precisión y de los productos que tenemos. Antes hemos dicho que en IRITES pues, intentamos dar la solución completa para el riego y por eso hemos incorporado productos para dar la solución completa para un riego 4.0. En concreto, hemos incorporado una serie de estaciones y sensores que lo que hacen es recopilar los datos del entorno, ya sea de clima, de suelo, como de la planta, y de esta forma el agricultor puede decidir el momento y la cantidad óptima que se ha de regar en función de la disponibilidad de agua del suelo. Pero no nos hemos quedado ahí y hemos dado un paso más allá y hemos creado un sistema integrado de gestión automática del riego, que lo que hace es evaluar las necesidades hídricas de las plantas en tiempo real, aunar todos los datos mediante estos sensores, aunar todos estos datos en un único entorno digital y luego transformar estos datos en unos parámetros de riego. ¿Qué quería decir esto? Bueno, pues que ya el agricultor no tiene por qué saber interpretar todas esas gráficas con esa cantidad ingente de datos que dan todos estos tipos de sensores, sino que será el propio programador de riego quien de forma autómata decidirá el momento y la cantidad óptima que se ha de regar, abrirá nuestras válvulas y arrancará nuestras bombas. O sea, ya no tenemos que decidir nada, ni saber interpretar los datos. Como parte de este sistema integrado de gestión automática del riego, pues tenemos la solución Agrometeo RITEC. Y dentro de esta solución tenemos dos soluciones, que una es la Agrometeo clásica y otra es la Agrometeo AgroSense con comunicaciones IoT. La diferencia de usar una u otra, pues en función de las necesidades de cada agricultor, que ahora veremos más adelante. En el caso de la solución Agrometeo clásica, pues consiste en una estación meteorológica en la que todos los sensores, ya sean los meteorológicos o los de suelo, se conectan mediante cable en un único punto y los datos van directamente a la nube vía GPRS y se visualizan en la plataforma Live Data. Esta solución pues, está pensada para aquellos pequeños agricultores que bueno, no tienen diversidad de suelo, no tienen distintas variedades, con lo cual no les obliga a tener una sectorización del riego. Entonces, con que tú tengas en un punto todos los sensores, te es suficiente. Y luego tenemos la solución AgriSense, que es con comunicaciones IoT y que consiste en una estación base central, o sea, se coloca en un punto central de la finca, donde tú le colocas a esta estación todos los sensores que tú quieras, y luego en distintos puntos de la finca podemos conectar unas unidades remotas, unas unidades inalámbricas, a las que a su vez también le podemos conectar X sensores. Estas unidades inalámbricas se comunican mediante el LoRa con la estación central y de la estación central los datos van a la nube. O si tenemos alguno de nuestros programadores, podemos automatizar completamente el riego. Esta solución se ha pensado, bueno, pues para aquellos grandes agricultores que tienen diversidad de suelos, diversidad de cultivos, diversidad de variedades, en definitiva, diversidad de sectores de riego con distintas necesidades hídricas. Y o bien está pensada también para cooperativas o comunidades regantes, donde la cooperativa o la comunidad hace la inversión principal de la compra de la estación base, donde lo más lógico es que le coloque los sensores meteorológicos, ya que el clima no te varía en un radio de 8 kilómetros, y luego los distintos agricultores pues compren las unidades remotas y le conecten los sensores de suelo, ¿vale? Ya sean las sondas de temperatura y humedad o las sondas de conductividad. Susana, tenemos que ir acabando, por favor. Vale. La estación base la tenemos con alimentación 12 voltios o bien 220 en el caso de que tengamos electricidad. Y lo más importante es que a cada una de estas estaciones le podemos conectar hasta 30 unidades inalámbricas, ¿vale? Y a esas 30 unidades inalámbricas,
O sea, a cada unidad inalámbrica le podemos conectar hasta 11 sensores entre digitales y analógicas. Al fin y al cabo, lo que conseguimos es que a una estación central le podemos conectar hasta 330 sensores de forma inalámbrica. Y nada, los sensores disponibles son pluviómetros, sensor de temperatura y humedad del aire, radiación solar, velocidad y dirección del viento, el barómetro, sondas de tipo capacitiva FDR para medir la temperatura y la humedad del suelo, tensiómetros, sensores de conductividad eléctrica, y luego tenemos uno muy curioso que es el de humedad en la hoja, que es la hojita esa que veis en la imagen de la derecha, y que lo que hace es medir el grado de humedad tanto en el haz como en el envés, y sirve para establecer modelos de predicción de desarrollo de patógenos fúngicos. Y bueno, ya por último, pues me gustaría destacar que en nuestro compromiso con la sostenibilidad, pues IRITES forma parte del Global Compact de las Naciones Unidas y que el año pasado pues, nos reconocieron el trabajo realizado en la parte de la gestión sostenible del agua, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Mundial. Y nada, eso es todo. Estamos en una de las mesitas. Si queréis saber algo sobre nuestros productos, sobre nuestra empresa, estamos a vuestra disposición. Gracias a todos.